Hay a veces tantas cosas para comentar. Pienso, luego existo, decía René Descartes en una de sus tantos libros, ¿no? Y allí ponía el acento en el sujeto, o sea, el sujeto que piensa era el creador del mundo y de la realidad, ¿no? Después Immanuel Kant iba a hacer la crítica a la razón pura, y pasado el tiempo, entraron a jugar otros factores en la evolución de la filosofía, que es alguien que en estos momentos muchos no tienen en cuenta, pero a veces explica el porqué de los pensamientos y el porqué de la evolución de los hechos. Viniendo más ya al siglo pasado, Gramsci hablaba de la hegemonía y decía que un sector social o un grupo político tenía la hegemonía cuando conseguía que la sociedad entera pensara que su pensamiento era el de la sociedad toda. Una visión que tuvieron muchos conductores políticos, ¿no? De que su pensamiento fuera el pensamiento de la sociedad toda. Y a partir de ahí ese grupo que tenía el poder se transformaba en hegemónico porque no solamente ostentaba el poder, sino que además ostentaba el pensamiento de la gente. Muchos autores, inclusive en la lingüística, hablan de cómo se va propagando el poder a través de los vasos capilares de la sociedad, entrando inclusive hasta los sectores más humildes o con menos conocimiento. Foucault, uno de los grandes filósofos franceses, y antes quizás Paul Sartre también, pero Foucault es el que pone más atención en la cuestión del poder. Incluso en uno de sus libros, Las palabras y las cosas, dice: el hombre ha muerto. Claro, ¿cómo esta frase? Porque significa que ya no es en sí mismo, sino que es producto de un conjunto de factores de la estructura de la sociedad. Lo que algunos denominaban después el estructuralismo, que esto significa que no solamente el sujeto como tal, el hombre como sujeto de la historia, sino que a su vez la historia, los condicionamientos, las estructuras determinan al sujeto. Y entonces hace una serie de análisis de un tema muy clave que es el poder. Y el poder utiliza la ciencia para saber por dónde poder convencer a la gente de la magnitud de su mando. Y fundamentalmente la persuasión de que eso es necesario e imprescindible para una vida normal. Por eso incluso Foucault hace algunos análisis de la locura, de la delincuencia, y cómo algunos excluidos sociales juegan un papel primordial en lo que sería una sociedad normal. Y esto después tiene otro capítulo que es la masificación de los medios de comunicación, la instrumentación de políticas que van moldeando el pensamiento de la gente, que lo van influyendo, que la van adoctrinando, vamos a usar esta palabra, y que lo van impulsando a pensar de determinadas maneras. Entonces ya la discusión política medulosa pasa a un segundo lugar porque se establecen algunas reglas y se instalan sistemas que permiten sacar del cuadro algunos referentes que resultan incómodos. De la misma manera en que Foucault analizaba cómo la sociedad victoriana sacaba la locura fuera de lo que era normal, también en la política se utiliza esto. Entonces determinados elementos no se lo puede discutir políticamente, pero se les pone alguna etiqueta para sacarlo en esquemas. Este no, porque este es ladrón o el choro. No discutir su teoría política, sino clasificarlo para excluirlo. Y hoy estamos en una etapa donde el propio sujeto no sabe si piensa
o si es imbuido por el conjunto de elementos que forman la comunicación de masas y que le van dando consignas que se repiten continuamente millones de veces hasta que se instalan casi como verdades reveladas, como premisas, como partes de la construcción del algoritmo mental que puede explicar un poquito las cosas, ¿no? Por eso usted va a escuchar miles de personas que repiten determinados eslogans y que ninguno de ellos en realidad ha estudiado de dónde proviene o cuáles son los temas de fondo. Y esto se da particularmente fuerte en estas instancias de la política nacional e internacional, porque está el dominio de lo más importante, que es la comunicación de masas, en manos de los que tienen el poder. Esto es en el plano internacional como en el plano nacional. Cuando usted tiene una noticia internacional, por ejemplo, de una guerra, va a escuchar las explicaciones que dan desde los sectores del poder. Cuando hubo guerra en Irak, cuando hay guerra en Medio Oriente, cuando hay guerra en Ucrania, y en el pasado, cuando se invadió Santo Domingo, y muchos otros episodios, usted va a escuchar determinadas voces que direccionan la forma en que usted está obligado a pensar o a no pensar. Simplemente a ser un instrumento de la estructura de lo que está creado. Y todo esto que parece un juego de palabras, en realidad tiene un aspecto crucial en la realidad actual, porque va formando parte de la manera en que los pueblos van variando su forma de pensar a partir de una acción masiva, fundamentalmente los medios de comunicación, que hoy cumplen un rol muy importante y que se multiplican a través de lo que se denominan redes sociales, que tienen miles o millones de militantes, vamos a poner esta palabra así, que adhieren a una determinada idea, a veces no la estudian y la repiten, la repiten y la repiten. Lugares comunes. Usted lo va a ver diariamente, basta aprender algunas de sus reglas sociales y le va a encontrar repetidas y opiniones formadas. Y así pasa en todos los temas. Recientemente el tema internacional preponderante fue Venezuela, entonces las clasificaciones político-ideológicas tuvieron el orden del día, ya lo comentamos en su momento, más allá de la importancia estratégica, lo que significa un país que ha sido durante muchas décadas producto de un aislamiento casi total, porque quien tiene el poder fija las reglas. En este caso, Estados Unidos dice, a este no le compren, a este no le venden, yo se los prohíbo. Y actúa como una especie de gendarme mundial. Más allá de eso está la cuestión interna, si hay dictadura, si no hay dictadura, que son cosas importantes, porque han sucedido en América Latina. En América Latina tuvimos dictadura en Colombia, tuvimos dictadura en Uruguay, tuvimos dictadura en Brasil, tuvimos dictadura en Bolivia, tuvimos dictadura en Chile y tuvimos dictadura en Argentina. Y cada una de estas dictaduras tuvo un tratamiento diferente en el ámbito internacional según convenía o no a determinados intereses fundamentalmente económicos que a veces incluso estaban detrás de la instalación de algunos golpes de Estado. E incluso se instalaban planes que eran supranacionales, como el Plan Cóndor, por ejemplo. Entonces a veces nos obligan a no ver más allá, o sea, nos plantan el arbolito adelante y no se sabe si detrás hay un bosque, una cascada o qué es lo que pasa, porque está eso plantado y no nos deja pensar. Y esto está muy clarito en el panorama actual, porque se van definiendo posiciones y también se van a ir definiendo relaciones de poder. El gobierno actual de Argentina, el gobierno de Javier Milei, que está pronto a publicar una documental, un video, una película, como la quiera llamar, sobre lo que ha sido el éxito más rotundo que tuvo una campaña liberal, en este caso liberal libertaria, para llevar a una persona desde el llano hasta el poder,
en muy poco tiempo a través de un manejo eficiente, fundamentalmente de la comunicación social, de la puesta en escena, de la actuación, que es un elemento permanente, donde se utilizan cualquier tipo de algoritmo comunicacional, ¿no? Te lo va a escuchar al presidente por ahí utilizando términos de economía, fundamentalmente como para mostrar que tiene conocimiento de algunas cosas que el resto de la gente no conoce. Entonces puede manejar cualquier número y decir cualquier cosa porque está fuera del alcance masivo. Se ha visto hasta los discursos. Y después las cuestiones actorales. Pero en medio de esto está el proceso real, que es lo que pasa en la economía, que no necesita a veces grandes explicaciones teóricas para decir de la escala austriaca, del keynesianismo, de distintas teorías económicas, sino que basta echar una mirada hacia la realidad. Porque el objetivo de la economía es la satisfacción de las necesidades de la gente. La ciencia económica en sí mismo tiene que ver con la forma en que se distribuyen recursos escasos para necesidades cada vez más crecientes. Y cuando esas necesidades crecientes lo tiene la mayoría de la gente, la economía tiene que estar al servicio de brindarle a esa mayoría de la gente las posibilidades de tener los bienes económicos para satisfacer sus necesidades. Es casi básico. Alguno dijo, la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Hoy las cosas son diferentes, si hay que tener déficit cero y si tenemos que bajar el sueldo a todo el mundo, le bajamos el sueldo de todo el mundo, y si tenemos que echar 100.000 empleados, echamos 100.000 empleados, y si tenemos que vender las empresas, las vendemos, y si tenemos que llevar el oro a Londres para sacar créditos, lo hacemos. Y se pone un objetivo que se supone es la panacea, el remedio de todos los males, que es terminar con la inflación, que es algo buscado por la mayoría de la población, porque siempre la comunicación social elige aquellos elementos que entran fácilmente en la población. Cuando usted dice hay que cambiar, la palabra cambio toca adentro, todo el mundo quiere cambiar para mejor, ¿no? Cuando usted dice inflación cero, y todo el mundo está acostumbrado a sufrir por la inflación, todo el mundo quiere seguir a eso. O sea, está muy bien estudiado todo este proceso. Mientras tanto, se van tomando medidas, se reglamentó la ley Bases, que entre otras cosas fundamentales establece la forma en que se van a vender una multitud de empresas del Estado. También los superpoderes que va a tener el presidente de la Nación para actuar en consecuencia. La desregulación, o mejor dicho, la eliminación de derechos de los empleados públicos fundamentalmente, y otra palabrita que se usaba ya en la época de la dictadura militar, que era el pase a disponibilidad, que después se iba a transformar en la ley de prescindencia, y otras cuestiones que tenían que ver de cómo se podía echar gente del Estado sin mayores dificultades, ¿no? Son procesos que la historia ha vivido, que se presentan algunos como nuevos, pero que forman parte de temas que han pasado. Y estamos en una sociedad que ha sido inestable. En las sociedades latinoamericanas, yo hacía mención a los golpes de Estado, todos tuvieron interrupciones constitucionales, o sea, golpes de Estado, que no tuvieron, por ejemplo, los países centrales como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, que tienen otro desarrollo y otro crecimiento y otro Estado, porque en todos esos países el Estado es fuerte y es grande y tiene funciones específicas. Ni que hablar de los países que están bajo un área socialista, cosas que el Estado tiene otros roles, pero esa es otra discusión de las oligarquías estatales. Pero en todos ellos juega un papel preponderante porque el Estado es la síntesis donde van a parar las necesidades de una comunidad, de un pueblo, de una nación de distinta índole, desde la militar hasta la salud. Y allí se ordena el sistema, y viene de larga época, desde el contrato social, donde la sociedad le daba a
al Estado o al gobierno determinadas facultades delegadas para que ordenen las cosas, ¿no? Cumplía ese rol. Hoy tenemos un jefe de Estado que dice: yo vine a destruir el Estado. ¿Y qué es aplaudido? Cuando Milei hizo su discurso, la gente le gritaba: motosierra, y uno miraba asombrado todo este tipo de cuestiones, porque los años, que son muchos lo que he vivido, le hacen ver, recuerdo otras instancias históricas donde todo este tipo de cosas parecía imposible. Y significa volver a rever todo e instalar un nuevo pensamiento. Allí donde la estructura, lo que decía Foucault, condiciona al sujeto, el sujeto deja de ser el yo pienso y pasa a ser el yo pienso lo que me dicen que tengo que pensar. La estructura condiciona al sujeto y no el sujeto decide la historia. Y por eso se vuelve incluso a cuestiones del pasado que ya están definidas, algunas hasta judicialmente, como el tema del genocidio, por ejemplo, las desapariciones, las torturas. Todo esto fue juzgado y condenado en democracia. Hoy se vuelve atrás a cuestionar si esto es o no. Y hoy hay ministros con superpoderes que están dispuestos a aplicar la denominada motosierra, o la licuadora con los sueldos y la motosierra con el Estado. Sturzenegger, que es el nuevo ministro que se va a encargar de algunas de estas cosas, está orgulloso de que 20.000 empleados ya han sido echados. Entonces genera el concepto de que los echados son ñoquis. Entonces es fácil, porque también existe una tendencia social. El que está en un determinado nivel, digamos un nivel medio, mira con más bronca a los que están abajo que a los que están arriba, que son los con los que él tiene que competir para ascender. Y desprecia más a los pobres que a los ricos que se quedan con parte de lo suyo. Tener riqueza es un objetivo legítimo dentro del capitalismo, no lo voy a cuestionar. Muchos provienen del esfuerzo, otros provienen de otras cuestiones que también son largas de analizar. Pero mientras tanto, el gobierno está analizando, entre otras cosas, aparte de todas las privatizaciones, pasar a remate terrenos del ejército, que está en manos de una agencia que dispone los bienes del Estado, donde está uno de los ex empleados de Epstein, que usted lo debe recordar porque es el dueño del hotel donde Milei estuvo durante gran parte de la campaña, incluso después de ser elegido presidente. Nunca nadie supo cómo se pagó esa estadía, o si era un regalo, porque cuando a Menem le regalaron el Testa Rosa, después lo tuvo que devolver, pero la estadía del hotel nadie sabe cómo se pagó. Pero esa agencia donde hay un ex empleado o alguien muy relacionado con Einstein va a ser la encargada de poner en venta los terrenos, parte de los terrenos del regimiento de patricios, de los terrenos que tiene el ejército en provincias del sur, cerca de Bariloche, los terrenos que tiene el ejército en Mendoza, etcétera, etcétera, etcétera. La joya de la abuela, ¿no? Pero son cosas que hoy se ven como normales, pero en otra época no. Es como si mañana el Vaticano, que por ejemplo tiene dueños o estructuras, dice: vamos a vender la iglesia catedral, no sé, de Rosario. Y todo el mundo se dice: ¿cómo? Esto es parte de la comunidad, es un elemento que forma parte del patrimonio. Bueno, todo lo que quiera decirse. Pero en realidad tiene la potestad para hacerlo porque son bienes propios, pero también son bienes de la comunidad. Entonces hoy no importa si son bienes de la comunidad o no, lo que importa es rescatar los dólares para salvar los déficits, hacer que el balance cierre, aunque en el medio del balance queden miles de personas con necesidades básicas insatisfechas, que hoy es el elemento clave. Y que por supuesto se traslada a las provincias, porque a las provincias también se les dijo en el mismo Pacto de Mayo, en el cual le hizo arrodillar a los gobernadores a las 12 de la noche en un día frío para que lo firmen,
y muchos lo firmaron, no sé si sabiendo todo lo que se venía. Allí mismo les dijo que de 4 empleados, 3 pertenecían a las provincias, a los municipios, o sea que también le estaban diciendo usted también que tiene que echar gente. Y hoy las provincias tienen reclamos porque no llegan con sus recursos y hay recursos que el gobierno nacional obligadamente tiene que mandar a las provincias que mandan menor cantidad porque también al decrecer la actividad económica decrece, baja la recaudación y se hace mucho más dura y mucho más difícil. El gobierno de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, ha presentado en la Suprema Corte un recurso para que se les transfieran los fondos, los anticipos del ANSES que normalmente pasan a la provincia y que sirven para el sistema previsional santafesino, que a su vez tiene un proyecto de reforma previsional que tiene algunos aspectos importantes como los sueldos de los magistrados jubilados que están como 12 millones de pesos, algo así, o sea, 32 veces los sueldos máximos, o los sueldos de las pensiones de las viudas, o los referentes de los jueces que cobran también cifras similares, aspectos quizás a corregir porque hay una desproporción entre lo que son mínimos y los que son máximos, con privilegios muy grandes para algunos. Pero también tiene otros capítulos que tienen relación directa con los aportes que están en el 14,5 en la provincia, con subir esos aportes, con lo que significan los aportes y los fondos compensadores que tienen muchísimos municipios en la provincia y que le permite a los jubilados municipales después tener otro nivel. O sea, muchos aspectos a considerar que tienen que ver con esta cuestión de la motosierra, el ajuste de la licuadora y de achicar, de reducir, de hacer todo más pequeño en lugar de expandir, crecer, ir hacia adelante. Y en medio de esto las realidades que saltan en todas las provincias. Por ahí tenemos como espejo, a través del caso Loa, en la provincia de Corrientes, por ejemplo, donde está la desaparición de este chiquito, donde se mostró toda la ineficacia del poder político, policial, judicial, donde se entremezclan todas las cuestiones y donde se ve el peso que tiene el poder político en la corrupción de esa provincia, donde hay hasta senadores que parecen estar implicados, donde el gobernador quiere ser creyente y donde si la realidad política de esa provincia fuera diferente, quizás hasta podrían intervenir la provincia, ¿no? Porque hay un montón de elementos que ahora van surgiendo y que forman parte de las miserias argentinas. Las denuncias y todo el entramado de corrupción que también formó parte de ese mecanismo que yo le decía al principio del poder que convence que lo único posible para una sociedad es lo que el grupo de poder pone como tal. Y por lo tanto, eso entra en la sociedad por los vasos comunicantes, por los capilares, hasta el último rincón, para convencerse que el único camino es el que han emprendido los que mandan. Y por lo tanto allí se engloban todos. Y esto se torna de una cuestión intelectual a una cuestión afectiva. Entonces pasa a tener afecto por un partido político, por un grupo político, y esto hace que después la mente justifique cualquier cosa. Estamos en medio de este proceso, donde hay mucho para comentar, por supuesto, pero fundamentalmente para que también aprendamos a ver más allá de lo que nos muestran. Porque en todos los hechos siempre va a haber versiones diferentes. Si usted en Venezuela lo escucha a Maduro, va a creer una verdad. Si lo escucha a PDVSA, va a creer otra. Si lo escucha a Corina Machado, va a creer otra. Y en medio de todo eso usted tiene que hacer su propia composición de pensamiento y ver los por qué, lo que está un poquito más allá de ese árbol que no le deja ver el resto de la realidad. Lo que no significa que no deba tener posición tomada y a que determinadas cosas se deben cuestionar sí o sí. Pero sí tratar de ver que siempre hay algo que está un poquito más allá
de lo evidente. ¿Será que habrá que volver al sujeto pensante? Aquello de pienso, luego existo. Porque Foucault dijo el hombre ha muerto. ¿Cómo que el hombre ha muerto? Claro, porque no existe más, es producto de la estructura, es producto del condicionamiento, es producto de la comunicación social, es producto del adoctrinamiento político. Entonces no existe como tal, no tiene entidad. Pero ¿qué hacemos? Pensamos, luego existimos, vamos a la presentación y estamos.